Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria con el tema procesos para hacer frente a la regulación inconstitucional, ilegal y o carente de razonabilidad, que será desarrollado por la distinguida doctora Paola Caicedo, quien es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con tesis con mención cum laude y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad, con estudios y especializaciones en Derecho Administrativo en general, Derecho Ambiental, Contrataciones del Estado, Gestión Administrativa, Supervisión y Fiscalización de Conductas, Gestión Pública y de Procesos, así como de Calidad e Impacto Regulatorio. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas y cuenta con experiencia profesional en distintas instituciones públicas como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio de Cultura, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como experiencia en el ámbito privado. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes sociales a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias, gracias. Sí tengo habilitado compartir, me parece, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Sí, ya está habilitado, doctora. Ya, perfecto. Vamos a ver un segundo. Por ahí estoy viendo unas caras conocidas, muy a gusto. Ya está. A ver si hay alguna pregunta, me avisas por interno, porque al momento de presentar sí no voy a poder ver, es lo más probable. Ya. Voy a tratar igual de no copar la hora para que haya chance de hacer alguna pregunta que me imagino que va a haber sobre temas de barreras burocráticas en particular. Me pidieron hacer una ponencia en general que incluya el tema inconstitucional y espero que les pueda servir lo más y que sea lo más didáctico posible, ¿de acuerdo? Entonces, procesos para hacer frente a la regulación inconstitucional, ilegal o carente de razonabilidad. En general vamos a empezar por definiciones claves, ¿sí? Para hacer un análisis de las disposiciones en el ordenamiento jurídico peruano y saber si es inconstitucional, ilegal o irrazonable o carente de razonabilidad, primero tengo que identificar cuál es la disposición. ¿Es una disposición normativa? ¿Es una norma que aprueba una disposición? ¿Es una norma que aprueba un compendio de normas? ¿Es una norma que aprueba un TUPA? ¿Frente a qué supuesto me encuentro? ¿No? Eso es lo primero que yo tengo que identificar. Supongamos que estamos hablando de una disposición administrativa que aprueba otra norma, por ejemplo, un decreto supremo que aprueba un reglamento. Entonces luego paso a hacer un análisis jurídico del tema. Una vez que hago el análisis jurídico del tema y determino si está cumpliendo con las normas, con todo el aspecto legal de la situación, se ha cumplido con todo el aspecto administrativo, eh, digo, bueno, ¿estoy ante qué supuesto? ¿Estoy ante supuesto inconstitucional? ¿Estoy ante un ámbito administrativo? ¿Estoy ante un ámbito civil? ¿Ante un ámbito procesal? ¿En qué estoy? Empiezo el análisis jurídico. Luego determino la ilegalidad o carencia de razonabilidad, eso lo hace ya el legislador o la persona que está haciendo el análisis, y presento un recurso administrativo, ¿no? O un recurso judicial, que más adelante voy a ir explicando este tema. ¿En base a qué? En base al principio de impugnación, que tiene que ver con mi derecho de defensa y la posibilidad que yo tengo de impugnar los actos que están afectando mi esfera jurídica. ¿Para qué? Para buscar una decisión final de parte de la administración, ya sea en mi beneficio o en el beneficio de distintos tipos de administrados. Entonces, bien dicho esto, que es más o menos la lógica un poco del derecho para saber en dónde estamos, hay distintos mecanismos para impugnar regulaciones. Dentro de los constitucionales, que los voy a nombrar rápidamente porque se pidió un detalle de inconstitucionalidad, pero no voy a ahondar en esto porque vamos a ver un poco más de barreras burocráticas. Está, por ejemplo, la acción de amparo, proteger derechos constitucionales. Si alguien quiere vulnerar un derecho constitucional, presenta una acción de amparo. Una acción popular.
cuando existe una regulación contraria a la Constitución, que ha pasado varias veces en Perú. Acción de cumplimiento. Cuando una autoridad se niega a cumplir con una norma legal o un acto administrativo, yo tengo que exigirle a la autoridad a que cumpla la normativa que se me estaba estipulando. Un recurso de reconsideración, esto sí lo vemos en el ámbito administrativo, pero no en barreras burocráticas. En amarillo les he puesto los recursos que sí se ven en barreras burocráticas, que es un recurso de apelación, cuando el administrado, la persona que ha presentado la denuncia, está en contra de la decisión que ha establecido la primera instancia y quiero irme a la segunda instancia para que evalúen esta decisión, presento un recurso de apelación. Y cuando termina, perdón, cuando terminamos barreras, o cuando terminamos en la segunda instancia, si no estoy de acuerdo con el ámbito administrativo y con lo que ha dicho la segunda instancia, tengo la posibilidad de irme a un proceso contencioso administrativo, ¿sí? Donde ya sería el Poder Judicial el que revise la decisión de la segunda instancia y verifique si es legal lo que ha dicho, si es razonable. Lo interesante ahora del proceso contencioso administrativo no solo es la especialidad que tienen los juzgados a nivel del Poder Judicial, sino que ya están haciendo análisis de razonabilidad o de carencia de razonabilidad que antes no se hacía, ¿no? Entonces, los administrados están acudiendo cada vez más al Poder Judicial. Es más, les cuento un poco de lo que es la casuística. En el caso de barreras burocráticas, la norma, la 1256, tiene un blindaje particular, porque es que, como es un privado contra el Estado, Indecopi viene a ser la tercera parte, ¿no? Es un proceso trilateral. Está Indecopi, que está, digamos, mediando en el sistema como juez. Está el Estado, que está siendo denunciado porque probablemente ha impuesto una barrera burocrática, y está el administrado. Supongamos que se emite una resolución que declara una barrera burocrática ilegal y el Estado está en contra de eso, que nos ha pasado en distintos casos de temas de salud, por ejemplo. Entonces, el Estado, para interponer un proceso contencioso administrativo, para que esto sea revisado en sede judicial, no basta con que interponga un recurso, no basta con que interponga una cautelar ante el Poder Judicial. Tal es el blindaje de barreras burocráticas que el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, sigamos con el ejemplo, necesita la aprobación del Consejo de Ministros para que proceda el proceso contencioso administrativo. No es tan sencillo. Eliminar barreras burocráticas, digamos, el proceso no es tan fácil y no se le permite al Estado que ante cualquier decisión que no le parezca del propio INDECOPI pueda ir a impugnar el tema ante un proceso contencioso administrativo. Existen casos en que el Consejo de Ministros no le ha otorgado la venia al Estado para que continúe con el ACA, que le decimos nosotros, ¿no? Con la acción contencioso administrativa. Así de fuerte es el tema. Sigamos. Entonces, en barreras les contaba, vemos apelaciones y luego la parte, el denunciante o el denunciado, o pues, el Estado, puede irse al proceso contencioso administrativo, ¿no? ¿Cuál es la base legal en barreras burocráticas? 3 normas. 4 en realidad. Las normas especiales son el Decreto Legislativo 1256 y luego tenemos las actualizaciones, que son el 31755 y el 31914, que han incluido temas de omisiones, por ejemplo, como barreras burocráticas, que lo vamos a ver más adelante, y la norma base que siempre utilizamos es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444 o el TUBO, ¿no? Para que conozcan rápidamente el sistema. Son 2 instancias. La primera instancia es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y la segunda instancia es la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Acá me faltó explicarles que en primera instancia tenemos dos ámbitos. La SEP, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que ve todas las denuncias de barreras burocráticas a nivel nacional, ¿sí? A nivel Lima metropolitana, pero a nivel regional existe una Secretaría Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, que es la SRB, ¿no? Secretaría Regional Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, que trabaja con los gobiernos regionales y la eliminación voluntaria de barreras burocráticas a nivel de gobiernos regionales y municipalidades fuera. Es un tema muy interesante. Pero bueno, son 2 instancias administrativas en primera, y luego pasa a la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, que es donde actualmente funjo de secretaria técnica, ¿no? ¿Qué hacen las salas? Las salas son las que emiten las decisiones finales. Las salas están compuestas por los vocales, que tienen un carácter privado. Ese es el plus que tiene Indecopi. Indecopi es un ente público que tiene trabajando constantemente personas del privado con diferentes experiencias que contrastan la decisión que puede presentar la Secretaría Técnica
y emiten una decisión final. ¿Por qué digo la decisión que presenta la Secretaría Técnica? Porque la Secretaría Técnica hace toda la instrucción. O sea, la oficina de la Secretaría Técnica es la que revisa los informes, pide información, requiere información, inicia, por ejemplo, en la primera instancia, inicia actuaciones de oficio, eh, van al lugar in situ a hacer las verificaciones, etcétera, ¿no? Se presenta esta información a los vocales, se dan unas discusiones, unas conversaciones y se emiten las decisiones finales, ya sea con comisionados en primera instancia o con los vocales en la segunda instancia. Entonces, ¿cómo se da inicio a un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas a pedido de parte? Con la presentación de una denuncia, ¿correcto? Que se dirige a cualquier secretaría técnica de primera instancia, claro, siempre y cuando se revise que la denuncia cumple con los requisitos que pide pues, el TUPA de Indecopi y el decreto legislativo de barreras, ¿no? O también puede iniciarse un procedimiento de oficio, si es que así lo considera la primera instancia, ya sea por una investigación preliminar o por la presentación de denuncias informativas. Esto de las denuncias informativas es un plus porque pueden distintos administrados presentar diversos tipos de denuncias informativas y muchas veces se han logrado destrabar distintas trabas que ha puesto la administración. Entonces, ¿quiénes tienen legitimidad para iniciar un proceso de eliminación de barreras burocráticas? Agentes económicos. ¿Quién es un agente económico? Personas naturales jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios, con o sin fines de lucro, que pretendan iniciar, desarrollar o continuar una actividad económica. Administrados en general pueden ser personas naturales o jurídicas, asociaciones. Eso, por ejemplo, es una inclusión de las modificaciones a la 1256. Porque antes las asociaciones podían interponer denuncia siempre y cuando así la sala lo aprobara. No era un criterio de la sala, pero ahora la norma ya lo ha traído. Sí o sí, asociaciones pueden presentar una denuncia por posible barrera burocrática, ¿no? Y una persona natural o jurídica en general puede presentar sus denuncias si ve que considera que su derecho se ha visto vulnerado, sobre todo si se trata de intereses colectivos. Ahora, ¿de qué se trata la denuncia de parte? Primero se verifican las barreras, que son materia de denuncia, y acá viene lo más importante, ¿dónde está materializada la barrera? ¿En una disposición administrativa? ¿En un acto administrativo que ha dado la entidad? ¿O una actuación material de esta entidad? Como por ejemplo una ordenanza. Como por ejemplo una suspensión, cuando quitas la denuncia. ¿Dónde se ha materializado la barrera? ¿En una norma que ha sacado la municipalidad? ¿En una licencia de funcionamiento que ha dado la municipalidad? ¿O ha dejado de dar una licencia de funcionamiento? ¿Dónde está materializada la barrera? ¿Qué entidad aplica la barrera? Y se revisan los hechos, ¿no? Cuando la barrera burocrática se materializa en actos administrativos y actuaciones materiales, hay que pedir información a la entidad para ver cómo se ha establecido esta materialización de barrera burocrática. Se verifican los fundamentos jurídicos que sustentan la posible barrera burocrática y, muy importante, sobre todo en el área especializada de barreras burocráticas, se piden indicios de una posible carencia de razonabilidad de la barrera burocrática denunciada en el caso. Y lo repito acá, en denuncia de parte, es el denunciante el que tiene que presentar los indicios. No la administración requiere indicios. El denunciante tiene la obligación, y así lo dice la 1156, de presentar los indicios si considera que la barrera burocrática puede ser carente de razonabilidad. De lo contrario, no se entraría el análisis de razonabilidad. Eso es lo que indica la norma. Ahora, ¿qué es una barrera burocrática? Esto a exigencia de la administración. Requisito, como por ejemplo un requisito de un TUPA. Limitación, prohibición o cobro impuesta por la entidad pública que intente condicionar, restringir y obstaculizar el acceso o permanencia de agentes económicos en el mercado o que pueda afectar en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa. Esto sobre todo porque Barreras Burocráticas revisa bastante los contenidos que existen en los TUPAs que emiten las entidades públicas. Y más ahora con el precedente que ha sacado la sala, ya no solo tenemos la posibilidad de verificar, por ejemplo, el TUPA, qué procedimientos están bien o están mal estipulados y si son o no una barrera burocrática, sino verificar si la norma que aprueba el TUPA ha sido correctamente publicada. Porque si la norma que aprueba el TUPA no ha sido correctamente publicada, podríamos encontrarnos ante una barrera burocrática ilegal. Entonces ahora tiene un blindaje adicional que le otorgaba este precedente
a lo que se revisa en segunda instancia, por ejemplo, ¿no? Las barreras burocráticas tradicionales, les hice este cuadrito. Antes, con el decreto legislativo 1256 únicamente se veían las exigencias, requisitos, limitaciones, cobros y previsiones. Lo que ha incluido ahora las modificaciones son las omisiones de la entidad, como lo que les contaba con el precedente. Cuando la entidad omite publicar una norma, estamos ante una posible barrera burocrática ilegal, porque es una norma que es válida, pero no tiene efectos para el administrado. Entonces la entidad a veces puede exigir, quiere exigirle cosas al administrado, cree que tiene la competencia para hacerlo, pero sus normas no son eficaces porque no están bien publicadas. Entonces es una omisión de la entidad el no publicar correctamente sus normas y probablemente generar barreras burocráticas en los administrados. No otorgar un principio. Recientemente se tuvo un caso donde se le pedía a las inmobiliarias que para que se le dé la autorización de conformidad de obra, tenían que sí o sí modificar o arreglar cualquier imperfecto que hayan dejado en la casa contigo, ¿no? Y si no lo hacían, no se les daba la conformidad de obra. La sala dijo que eso es ilegal. La administración no puede omitir o otorgar un certificado de conformidad de obra poniendo eso como un condicionante para decirle al administrador que ya terminó la obra. No puede hacerlo. Esa omisión es una barrera burocrática ilegal. Y así, caso por caso, se va analizando, ¿no? Y siempre revisando dónde está materializada la barrera. Una disposición administrativa, o sea, una norma, en un acto administrativo, algo que declara la entidad, algo que emite la entidad, que tiene efectos jurídicos, o una actuación material, como lo que les contaba, ¿no? O sea, la administración ejerciendo alguna voluntad sobre el administrado, como yendo a cerrar un negocio. Esa es una actuación material, como disponiendo la clausura de algo. ¿Dónde está materializada la barrera? Entonces, vamos a ver un poco cómo es el procedimiento en primera instancia. Se admite la resolución a trámite, ¿no? La entidad denunciada puede formular sus descargos en 5 días hábiles. Este plazo se prorroga a criterio de la Secretaría Técnica, máximo a 10, y presenta sus descargos. ¿Qué se revisa en los descargos? La entidad comunica lo siguiente. Si la medida se encuentra en la disposición administrativa, si la medida se encuentra en un acto administrativo, en actuación material, y cuando se presenta este supuesto, ya la sala verifica si hay una sustracción de la materia o no, ¿no? O sea, si la barrera se mantiene, si la materialización de la barrera se mantiene, avanza el caso. Pero si la materialización de la barrera no se mantiene, sustracción. ¿Qué nos ha pasado varias veces? Que se identifican barreras burocráticas en TUPAS y de pronto el TUPAS se actualiza la semana que viene, donde se está dando el procedimiento. Dejó de existir el procedimiento que estaba estableciendo una barrera burocrática, sustracción de la materia. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuestiones complementarias en la tramitación de procedimiento. Confidencialidad, pedido de medida cautelar, pedido de informe oral. Cuando se pide confidencialidad de información, se declara, sí, se declara la confidencialidad presentada por alguna de las partes, y es un procedimiento que se da ante Indecopi, por unas directivas de Indecopi. Cuando se da pedidos de medidas cautelar, y esto también es nuevo con la norma y la actualización, porque ahora tanto primera instancia como segunda instancia solo tienen 30 días para revisar los pedidos de medida cautelar y otorgar una decisión. ¿Qué revisamos cuando hacemos el análisis de medidas cautelares? Primero, ¿cuál es la barrera burocrática que se pretende aplicar? Si está bien delimitada. Segundo, la verosimilitud del carácter ilegal o carencia de razonabilidad de la barrera. Tiene que haber verosimilitud, tiene que quedar, no del todo cierto, pero tiene que dar a la administración una posibilidad de que existe un peligro, ¿no? En la imposición de la decisión que está dando la administración. Y tercero, indicios razonables de por qué el transcurso del tiempo, o sea, el peligro de la demora, entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, podría causar un daño potencial irreparable para el denunciante. Si cumplen los tres requisitos, los vocales podrían otorgar la medida cautelar. Si no cumplen los requisitos, la medida cautelar pues no se daría, ¿no? Pero todo tiene que pasar en menos de 30 días. Y por último, no menos importante, los pedidos de informes orales que se dan las partes siempre y que en realidad depende subjetivamente de los vocales si otorgan o no el pedido de informe oral. No siempre se lo da. ¿Por qué? Porque
depende que los vocales y la Secretaría Técnica actúe toda la información que está en el expediente y los vocales consideren si es suficiente o no la información con la que cuentan en el expediente. Si ellos consideran que es suficiente, no dan el pedido de informe oral. Pero si ellos consideran que necesitan aclarar algún punto, necesitan contrarrestar la información que está dando las partes, pues sí citan a informes orales. Por eso es que no siempre hay tantos informes orales, ¿no? Ahora, resolución y apelación de la decisión. Entonces, una vez que sube el tema, que se emite la resolución de primera instancia, ya sea por la comisión o la SRB que les contaba, que es la primera instancia a nivel regional, el administrado tiene 15 días para interponer un recurso de apelación, que es uno de los recursos que conversamos al inicio, que se utilizan ante cualquier acto ilegal o irrazonable, ¿no? En este caso, no anticonstitucional porque estamos en un proceso administrativo. Pasados los 15 días, si el administrado no presenta un recurso de apelación, la decisión de la primera instancia causa estado y ya no lo puede apelar. Tendría que cumplir con eso. Si se le pasó el plazo un día, 2 días, lo siento, pero causaría estado. Si presenta su recurso de apelación en el tiempo correcto, se revisa el recurso de apelación, la primera instancia concede el recurso de apelación, pasa el expediente a segunda instancia, en segunda instancia se recibe el expediente, se hace un documento que se llama proveído y se traslada a las partes indicando la denuncia que han iniciado el procedimiento ya está en segunda instancia, ¿no? Hasta la emisión de la resolución final de la sala. Entonces, volviendo un poco a la decisión que puede dar la primera instancia, ya sea la comisión de eliminación o la sala regional. Siempre las decisiones de la primera instancia tiene 4 puntos fijos. Determina si existe o no una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Ordena la inaplicación de la barrera burocrática, ya sea el caso concreto con efectos generales si es una disposición administrativa. Ordena medidas correctivas y ordena el pago de costas y costos. Estos son los 4 puntos que como Secretaría Técnica se revisan en las resoluciones de las primeras instancias. Siempre. Si faltara alguno de los puntos, bueno, eso sería ya otra discusión, porque si no existe, segunda instancia no se pronuncia sobre algo que no ha sido visto en la resolución de primera instancia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado constantemente? A veces primera instancia, o bueno, en realidad tiene que ver con el denunciante, ¿no? El denunciante no apela todos los puntos. Nos pasó una vez que un denunciante había apelado el pago de costas y costos, pero en su denuncia solo hablaba del pago de las costas y no de los costos. Y lamentablemente no podía cobrar, porque como nunca se pronunció sobre los costos y solo sobre las costas, primera instancia falló sobre las costas, no sobre los costos, subió a segunda instancia y seguimos hablando de las costas y no los costos. Entonces, si no hay un punto determinado sobre el cual el denunciante, perdón, se pronuncie, primera instancia no resuelve y por ende segunda instancia tampoco lo ve. Segunda instancia solo revisa sobre las cosas que se han apelado de manera específica. De lo contrario, no se revisa nada más en la resolución. ¿Ok? Y lo que les contaba de la inaplicación. La primera instancia dice, si identifica una barrera burocrática ilegal en una disposición administrativa con efectos generales. ¿Qué significa? Que si eso es confirmado por la segunda instancia, esa posible barrera burocrática ilegal tiene efectos a nivel nacional para todos aquellos supuestos que sean iguales al caso en que se ha identificado la barrera burocrática ilegal con efectos generales y se aplica la barrera a todo tipo de procedimientos relacionados a ese tema. Ordena medidas correctivas, devolución de derechos de trámites cobrados que no debieron hacerse, informa a los ciudadanos sobre las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, etc. Entonces, lo que les contaba, ¿qué hace la sala? Confirma o revoca la decisión de la comisión. O si encuentra algún defecto que lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, declaramos la nulidad de la resolución. Pero con el criterio de la sala de que esta nulidad tiene que haber sido pedida previamente por el denunciante. Y el pedido de nulidad tiene que haber sido evaluado por la primera instancia. De lo contrario, la sala no se pronuncia sobre los pedidos de nulidad, ¿no? Porque hay que integrar la causa nuevamente, resolver la controversia y devolver a primera instancia. Siempre los procedimientos más largos en apelaciones son cuando se piden nulidades. O incluso cuando viene a segunda instancia y tenemos que declarar la nulidad porque hay un vicio en la resolución. Es como que el expediente vuelve a foja cero y se tiene que volver a pronunciar sobre los puntos en los que se han encontrado los vicios.
Esto es. Y por último, como les comentaba, si es que el administrado, ya sea el denunciante o la entidad que ha sido denunciada, no está de acuerdo con la decisión que ha dado la sala, puede interponer un proceso contencioso administrativo. Un proceso contencioso administrativo dentro del ordenamiento jurídico peruano es pues un procedimiento judicial. Ya no lo ve la parte administrativa. ¿Demora más tiempo? Sí, demora más tiempo. Pero tiene más especializaciones, ¿no? Porque su objetivo principal es controlar la legalidad de los actos administrativos de la entidad que está en la parte administrativa, que en este caso sería Indecopi, ¿no? Para proteger a los derechos de los administrados frente a posibles decisiones que los administrados creen que están mal. Quieren que se revise nuevamente el acto. Entonces, este, ¿qué pueden alegar los denunciantes o los denunciados para interponer un proceso contencioso administrativo? Defectos en los actos administrativos, en la disposición administrativa emitida, en otras actuaciones de la administración. ¿Cuál es el sustento normativo? La ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo y su reglamento. No, eso ya no lo ve Indecopi, lo único que hace Indecopi es cuando se entera que el Poder Judicial ha aceptado, como les contaba hace unos momentos, que el Poder Judicial ha aceptado el proceso contencioso administrativo, Indecopi lo único que tiene que hacer es coger todo el expediente y trasladarlo al Poder Judicial. Nada más. Ahora, cosa curiosa también, por ejemplo, en la sala, y esto sí es a criterio de la sala, si nosotros, hablo como Secretaría Técnica de Segunda Instancia, recibimos un proceso administrativo y al momento de analizar el caso nos damos cuenta que existe una controversia en el Poder Judicial, no podemos pronunciarnos sobre ese procedimiento. Y digo cosa curiosa porque lamentablemente a pesar de la interconectividad que debería tener el Estado peruano, nosotros no siempre tenemos conocimiento de los procesos judiciales que se dan a la par, ¿no? Nos hemos enterado a veces después, cuando hemos estado justo revisando, siempre antes de emitir la resolución nosotros revisamos ante el Poder Judicial y el administrado a veces no avisa. El administrado debería tener la obligación de decir, mira, tengo un proceso acá en Indecopi, pero también estoy iniciando el proceso en el Poder Judicial, ¿no? Para allá, porque pesa Poder Judicial sobre Poder Administrativa, pesa más el Poder Judicial. Pero no siempre pasa. Entonces, cuando vamos a emitir la resolución, revisamos si existe eso. Y si existe un proceso judicial, separa todo tipo de análisis. Solamente suspendemos los efectos de esa resolución. Así la primera instancia haya dicho que es una barrera burocrática ilegal. No podemos pronunciarnos. Eso a criterio de la segunda instancia. Mientras dure el proceso contencioso administrativo con el Poder Judicial, ¿no? Acá les puse unos cuantos principios del proceso contencioso administrativo, como el principio de jurisdicción especializada. Lo que les contaba, existen organismos ya jurisdiccionales en el PJ que ve barreras ambiental, civil, procesal, laboral, etcétera, ¿no? Y cada vez más están viéndose estos temas de barreras burocráticas como de un ámbito del derecho administrativo regulatorio. Antes no había este tema en el Poder Judicial, esto es cada vez más nuevo, pero ya con más trascendencia. Se revisan los plazos y formalidades, porque si existe un plazo, así como existen 15 días para establecer una apelación, existe un plazo para interponer un proceso administrativo, proceso contencioso administrativo. Por eso por ejemplo, las entidades públicas corren, ¿no? A que PCM les dé el ok para que puedan presentar su vaca. Porque de lo contrario, se les plaza el plazo y fue. Tienen que quedarse con la decisión que ha establecido la entidad administrativa, ¿no? En este caso, Indecopi. Se basa en el principio de impugnación, de que los administrados pueden imponer ante el Poder Judicial siempre las decisiones administrativas, siempre. La segunda instancia no es el último recurso. Hacen un control de legalidad, es decir, el Poder Judicial verifica la legalidad de los actos que se han emitido, es decir, la legalidad con la que se puede haber emitido la resolución. Y por último, por un principio de acceso a la justicia, garantiza que los administrados puedan acceder a esta instancia judicial de manera imparcial, ¿no? Para que el Poder Judicial revise toda la decisión que ha emitido, en este caso Indecopi, sigamos con el ejemplo, para ver si ha cumplido con la legalidad y razonabilidad al momento de la decisión que les contaba, que este tema de razonabilidad es nuevo a nivel del Poder Judicial. Entonces, sí, eso es. Vamos a hacer un resumen rápido.
Entonces, existen distintos procesos para hacer frente a la regulación inconstitucional, ilegal y o carente de razonabilidad. Existen distintos procesos. Dentro del ámbito constitucional, estuvimos hablando, son varios, amparo popular, cumplimiento, etcétera. Pero sobre todo en el ámbito administrativo es donde vemos el tema de la legalidad o la carencia de razonabilidad de una decisión emitida por una entidad pública. Y es ahí donde hemos hablado que existen recursos de apelación que se pueden interponer, pero que el recurso de apelación deviene luego de todos estos pasos, ¿no? De interponer la denuncia, de que la primera instancia revise que la denuncia cumple con los requisitos, que pase el tiempo para emitir la resolución de primera instancia, y recién ahí se pueda utilizar el recurso de apelación para subir a segunda instancia y que segunda instancia se pronuncie. Si eso no es suficiente para el administrado, siempre el administrado tiene la posibilidad de ir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo y que se revise las decisiones emitidas por, en este caso, la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Y eso sería todo. Si tuvieran alguna duda, estoy para responderlo. Bien, estimados participantes, es momento de que puedan realizar sus preguntas. Tienen habilitado el micro y pueden decir sus preguntas. Bien, estimada doctora, creo que no hay preguntas. De igual forma, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los presentes. Y muchísimas gracias, estimada doctora. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Claro que sí, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Estimados participantes, a ver.